con la cuarta ponencia. Como habéis visto, hemos tenido a Patricio. Ya nos ha dicho antes de comenzar que no tenía buena conectividad, de ahí que se veía, pero vamos, Patricio da para mucho rato también. En persona ganas, porque en persona ganamos todos. Te echan unos vivas España y bueno, se viene arriba. El año pasado en Gascoña digo, salimos de aquí con la bandera así, todos. De manifestación. Sí, casi. Más que nosotros, viva España y nosotros. Cortadillos. Pues vamos a continuar con Luis Antequera, aquí a mi izquierda. Fernando el Católico, el gran olvidado de la aventura americana. Exacto. Y ya podemos comenzar. ¿Te puedo pedir un poquito de más luz? ¿Es posible o no? Porque hay una cosilla que tendré que leer, no voy a leer. Ahí está, verá. Bueno, pues encantado de estar aquí en la provincia de Málaga, ¿no? En esta preciosa ciudad de Huete, donde ya he tenido el placer de comer con algunas de las personas que se encuentran aquí. Gracias por vuestra hospitalidad. Y vamos a hablar, pues, como dice el título de mi ponencia, del gran olvidado de la aventura americana. Realmente lo que está olvidado es nuestra historia. Desde hace mucho tiempo, es decir, los españoles desconocemos nuestra historia, no tenemos ni idea de la calidad, de la magnitud que tiene nuestra historia. De a poquito vamos recuperando algunos personajes, y es verdad que se ha hecho mucho para recuperar la figura de Isabel la Católica, pero en este caso, contrariamente a lo que se suele decir, detrás de un gran hombre no hay una gran mujer, sino que detrás de una gran mujer lo que hay en este caso es un gran hombre. Ese hombre es Fernando el Católico, un perfecto desconocido realmente, incluso para muchas de las personas que tenemos afición, amor a la historia de España, pues Fernando el Católico se nos escapa, nos parece una especie de compañero de Isabel la Católica. Nadie tiene ni idea, o tenemos poca idea, de la magnitud de la obra de Fernando el Católico. Es absolutamente increíble. Es por lo menos tan increíble como la obra de Isabel la Católica. Isabel es el corazón, pero Fernando es la razón, es el cerebro, es la cabeza de este proyecto absolutamente increíble español y también americano. Fernando el Católico vive 64 años, es rey de Castilla desde 1475 a 1516, por lo tanto 41 años, y es rey de Aragón de 1479 a 1516, 37 años. Casa con Isabel la Católica a una tempranísima edad, tienen los dos 17 años cuando se casan, y de hecho Isabel la Católica es algo mayor por meses que Fernando. Son verdaderamente dos niños que se están casando, y además se da la circunstancia de que ella es mayor que él. Se casan en 1469. Fernando el Católico es el primer rey de España. Es algo que debería ser un dato absolutamente conocido para todos y no lo conocemos. Es el primer rey de España, cosa que ni siquiera es Isabel la Católica. Isabel la Católica va a ser reina de Castilla y reina consorte de Aragón. Pero rey de España, el primer rey de España, es Fernando el Católico. Y lo es gracias a la Concordia de Ávila, que se produce en el año 1474. Es una especie de conferencia entre marido y mujer, vamos a decirlo así, entre esposo y esposa, donde se le conceden desde Castilla, la reina castellana, Isabel la Católica, concede a su marido una serie de prerrogativas como rey, que son todas prácticamente. Y Fernando el Católico va a firmar como rey, va a aprobar las leyes, va a gobernar Castilla como si fuera su rey de pleno derecho, no solo rey consorte, con una única salvedad, no poco importante, donde Isabel la Católica demostró sus dotes premonitorias y se dio cuenta de lo que podía ser el futuro de aquella unión, a efectos sucesorios. A efectos sucesorios no los va a transmitir en ningún caso Fernando el Católico, siempre se habrán de transmitir a través de la persona de Isabel. Pero hecha esta salvedad, Fernando el Católico es rey de España, es Fernando V de Castilla y se puede decir también que es Fernando V de España. Digo porque efectivamente cuando Isabel la Católica va a morir en el año 1504, nada menos que 12 años antes que su marido, pues se va a dar la circunstancia de que Fernando el Católico va a casar de nuevo. Va a casar con Germana de Foix y va a tener incluso un heredero, el príncipe Juan, si no recuerdo mal su nombre, que morirá con muy poquitos meses de existencia.
Si no se hubiera hecho en la Concordia de Ávila esta salvedad sucesoria, resulta que ese príncipe, sus derechos al trono de España, de Castilla y de Aragón, habrían pasado por delante de la de todas sus medio hermanas, que eran hijos de Fernando el Católico y de Isabel la Católica. Pero no fue el caso porque a efectos sucesorios, Fernando el Católico no era rey de Castilla. Lo era a todos los demás efectos, menos esta excepción que ya se cita de los efectos sucesorios. Por lo tanto, la reina de Castilla seguía siendo Juana de Castilla, ese niño habría sido rey de Aragón, pero en ningún caso rey de Castilla. Con lo cual, la gran obra de Fernando el Católico, curiosamente, se habría venido abajo, se habría destruido, ¿no? Porque su gran obra es precisamente la unidad de España. Pero bueno, quiso la providencia, en este caso se comportó de una manera favorable y amable con España, y quiso la providencia de que eso no se ocurriera, aunque fuera a costa de la vida de ese niño príncipe, y la unidad española que habían construido con tanto esfuerzo Fernando el Católico e Isabel la Católica prevaleciera sobre cualquier otra cosa. Es por eso que en su testamento Isabel la Católica tiene que reiterar de alguna manera los derechos de Fernando el Católico sobre el trono de Castilla, y lo hace por la sencilla razón de que las facultades mentales de la heredera al trono, que no es otra que Juana de Primera de Castilla, conocida como Juana la Loca, pues esas facultades se hallan un poquito mermadas, y entonces la reina Isabel va a establecer una serie de disposiciones que son las siguientes. Manda la reina Isabel que si la princesa Juana está ausente de sus reinos o no puede gobernarlos, fíjense ustedes qué manera más fina una madre, pues de reconocer que la hija no está en las mejores condiciones para gobernar sus reinos, no habla de sus facultades mentales, de su posible situación psicológica o psiquiátrica, no dice para nada, o no puede gobernarlos, que los gobierne por ello el rey Fernando su padre, lo convierte en regente. Después de haberlo hecho rey de Castilla y por lo tanto rey de España, ahora lo convierte en regente mientras el reino no esté en situación de proveer un mejor candidato al trono. Hasta que el infante Carlos, su nieto, hijo primogénito de Juana y Felipe, cumpla 20 años y pueda gobernar los reinos. Es decir, que lo convierte en regente de Castilla hasta el momento en que con 18 años Carlos pueda entrar en el reino de España y finalmente convertirse en su rey de pleno derecho. Esto, antes de que Carlos llegue a España, pues efectivamente se van a producir una serie de conflictos ahora entre el regente, nombrado por la reina católica, que no es otro que Fernando, y el marido de Juana, que tiene aspiraciones al reino de España. Y esto, al reino de España, al reino de Castilla. Y esto, al reino de Castilla, no al de España, porque Fernando seguiría siendo evidentemente rey de Aragón. Y este asunto, finalmente, después de no pocos conflictos, de no pocos problemas, se va a resolver en lo que se llama la Concordia de Villafáfila, del año 1506, en el que, finalmente, Fernando el Católico acepta retirarse de Castilla y dejar como rey del reino castellano al que es su yerno, es decir, Felipe, conocido como Felipe el Hermoso, Felipe I de España, que por eso Felipe II será Felipe II, porque muchas veces nos preguntamos, sí, hay un Felipe II, pero ¿dónde está el Felipe I? El Felipe I es precisamente este rey borgoñón, este rey Habsburgo, proveniente de los territorios flamencos, que durante 2 meses, y nada más que 2 meses, va a ser el rey de España. ¿Qué es lo que ocurre? Que el resultado de un juego de pelota y de la posterior ingesta de un vaso de agua fría, pues efectivamente se va a producir la muerte del rey Felipe I de España. Ni que decir tiene que efectivamente saltan todas las alarmas, la gente se pregunta qué participación podría haber tenido Fernando el Católico en esta muerte, por un lado tan casual, por otro lado tan providencial, que le llama de nuevo a él al trono. Nadie ha podido demostrar hasta la fecha, no hay la menor prueba de que Fernando el Católico esté detrás de esta muerte. Pero en virtud del famoso principio policial a quien beneficia el evento, el hecho, pues hay algunos historiadores, unos mejor pensantes, otros peor pensantes, que tienden a creer que detrás de esta muerte pues, está la mano de Fernando el Católico. Fernando el Católico es un personaje de gran importancia en su época, probablemente el gran soberano europeo de su época, sin duda, no lo hay
de mayor categoría, hasta el punto de que es el verdadero modelo de una de las principales o la principal obra política que se escribe en todo el siglo XVI, que es El Príncipe de Maquiavelo. El verdadero modelo del Príncipe de Maquiavelo es Fernando el Católico. Hace mentira, es decir, en España tenemos tal vergüenza, tal complejo, vamos a usar la palabra, hacia nuestra historia, que nos cuesta hasta aceptar que Fernando el Católico pudiera ser el modelo del principal tratado político de todo el siglo XVI, que es el de Nicolás Maquiavelo. Yo en la escuela nadie me lo llegó a decir, nadie. Se habla del Príncipe, la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, que tiene un modelo, algunos hablan incluso de un Borgia, que por cierto también es de ascendencia española, una vez más, es decir, los grandes príncipes españoles repartidos por todos los centros de poder europeos, pero nadie me decía que era Fernando el Católico, y es que lo es con toda claridad. Basta leer El Príncipe para llegar a la conclusión de que el modelo principal de Nicolás Maquiavelo no es otro que Fernando el Católico, del que después de todo ni siquiera era tan lejano, porque Fernando el Católico era el rey de todo el sur de Italia. O sea, era un personaje muy importante de aquel escenario en el que está escribiendo Nicolás Maquiavelo. Y precisamente lo que dice Nicolás Maquiavelo sobre Fernando el Católico me va a dar a mí ocasión de presentarles a ustedes un poquito el personaje. Nicolás Maquiavelo no tiene ninguna simpatía por Fernando el Católico, pero sí lo admira, ¿no? Eso es evidente, resalta de todas las líneas que sobre él escribe. No tiene simpatía, pero lo admira. Una situación psicológica a la que se puede llegar con relativa facilidad. De hecho, lo llama cierto soberano de nuestro tiempo. Es rara la vez que lo cita por su nombre. Siempre es de una manera más o menos irónica y más o menos desapegada y más o menos poco afecta al personaje. Cierto soberano de nuestro tiempo a quien no es oportuno nombrar. Voy a hablar de él, pero no lo voy a nombrar. A ese grado llega la antipatía que tiene Maquiavelo por el personaje. En uno de sus capítulos va a hacer esta descripción de nuestro príncipe, del príncipe de Nicolás Maquiavelo, de nuestro príncipe, que no es otro que Fernando II de Aragón, V de Castilla, V de España, Fernando el Católico. Nada hace estimar tanto al príncipe como sus grandes empresas y sus ejemplos excepcionales. Vive en nuestros días, aquí sí no tiene más remedio que citarlo, Fernando de Aragón, rey de España, así lo llama Nicolás de Maquiavelo, el rey de España, no le falta razón, el primer rey de España. Casi puede llamársele príncipe nuevo, ahora les explicaré este tema, porque se ha convertido por propio mérito y gloria de rey de un pequeño estado, que es Aragón, en primer soberano de la cristiandad. Porque habla de príncipe nuevo, esto suena pues a advenedizo, ¿no? Bueno, es que una de las grandes clasificaciones que va a realizar Nicolás Maquiavelo a lo largo de su obra El Príncipe es aquella que los distingue a los príncipes entre príncipes viejos y príncipes nuevos. Príncipes viejos son aquellos que pertenecen a familias milenarias y que no han tenido excesivo problema en adquirir la soberanía de su propio reino. Príncipes nuevos, por el contrario, son provenientes de familias más nuevas, de familias menos poderosas y que sin embargo han tenido que, en terminología actual, currárselo para ser quienes son en su época. Y Fernando el Católico, en el tratado de Nicolás Maquiavelo, representa el ejemplo perfecto del príncipe nuevo, del que ha tenido que trabajar intensamente para llevar a cabo, para conseguir ser quien efectivamente es en ese momento. Si examináis sus acciones, las hallaréis todas enormes y algunas extraordinarias. Al principio de su reinado, atacó el reino de Granada, empresa que fue el fundamento de su nuevo estado. Tuvo así, esto es importante, esto forma parte también de lo que es la doctrina y la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Tuvo así ocupados en dicha campaña los ánimos de aquellos nobles de Castilla que, absorbidos por aquella guerra, no tenían tiempo de maquinar conspiraciones. Es decir, la teoría de Nicolás Maquiavelo es que un aristócrata, un noble, por su propia esencia, por su propia naturaleza, tiende a crear problemas al poder, tiende a intentar ver cumplidas sus ambiciones, y la manera más eficaz de defenderse de esos nobles, de esos aristócratas, de esos lidercillos, es tenerles ocupados en grandes campañas. Desde ese punto de vista, Granada, para Nicolás Maquiavelo, no fue otra cosa que aquel divertimento con el que Fernando el Católico entretenía a la nobleza castellana y a todos aquellos nobles que se adhirieran a este proyecto. Por tal miedo,
aumentaba su fama y el poder sobre ellos, sin que los nobles se dieran cuenta. Con dineros de la Iglesia y de sus pueblos pudo mantener ejércitos en aquella prolongada guerra, ejercitar a su milicia que después le ha dado tanto honor. Además de esto, a fin de emprender más grandes acciones, sirviéndose siempre de la religión, despojó y expulsó de su reino con piadosa crueldad a los marranos. Ni puede haber ejemplo más mísero y raro que este. Es curioso la crítica que hace Nicolás Maquiavelo de aquello que fue la expulsión española de 1402, de 1492 de los judíos, que él, como ven ustedes, pues le atribuye precisamente a Fernando el Católico y no tanto a su esposa. Pero añade con piadosa crueldad. No sabemos hasta qué punto no está ironizando, pero es verdad que en esa expulsión de judíos de España hubo una piadosa crueldad. Es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de la situación de los judíos en Europa es distinguir dos situaciones distintas que por lo general se nos presentan como si fueran la misma, pero no lo son. Una cosa es una expulsión y otra cosa es un ataque deliberado a las juderías. Los ataques deliberados a las juderías fueron muy crueles en el caso de Europa, incluso también de España, pero un siglo antes, a finales del siglo XIV, cuando se cogían y se incendiaban las juderías completas con todos sus habitantes dentro. Podemos mencionar algunas. 1349, la ciudad de Estrasburgo, 2.000 judíos quemados, 2.000 judíos quemados en el curso de una sola noche. Solo 2 semanas después pasa prácticamente lo mismo en la ciudad de Basilea, en Suiza, donde otros 600 judíos son quemados en una sola noche. No hay juicio, no media juicio de ningún tipo, no media acusación, no media defensa de ningún tipo, y sin embargo arden 2.000 judíos por una acusación tan peregrina como que son ellos los que están transmitiendo la peste de manera voluntaria o involuntaria. Fíjense ustedes, las cifras de estas dos ciudades, 2.600 judíos en Estrasburgo y en Basilea en el curso de 2 semanas, son bastante superiores a los judíos que terminó ajusticiando la Inquisición en el curso de 3 siglos y medio, desde que en 1478 entra en Castilla hasta que en 1833-1835 es definitivamente abolida en España. 3 siglos y medio. Y los judíos ajusticiados por la Inquisición, hoy día no existe historiador que acepte que sean más de 1.500 a lo largo de 3 siglos y medio, cuando solo en Estrasburgo, solo en Basilea, arden en 2 noches 2.600 judíos. Pongamos las cosas en su contexto para que las podamos entender correctamente. Por cierto, esta expulsión de los judíos no va a ser en modo alguno una expresión de ningún tipo de persecución racista, sino mera y exclusivamente religiosa. Judío que se convertía, judío que se quedaba en España. Es más, si se hubiera dado el caso, que probablemente no se dio, de que un cristiano se hubiera convertido al judaísmo, habría tenido que abandonar la península ibérica por profesar la religión judía. No fue en ningún caso una persecución que tuviera un móvil de tipo racista, como tantas que hemos visto antes y después, y notoriamente en el siglo XX, pues el famoso Holocausto, con una cifra probablemente de hasta 6 millones de judíos que fueron exterminados por su raza judía, no por su religión judía. No se le dio ninguna opción a aquel judío polaco, a aquel judío alemán, de convertirse al cristianismo e integrarse en la sociedad, reintegrarse en la sociedad en la que ya estaba. En España sí se dio esa opción. Judío que se convertía, judío que se quedaba. Tan es así que Fernando el Católico e Isabel la Católica van a ser los padrinos de uno de los grandes prebostes, de uno de los personajes más importantes de la comunidad judía de aquella época, que es aquel señor Isaac Abravanel, terriblemente poderoso, terriblemente rico, que se convierte al cristianismo, y los padrinos de su bautizo van a ser los reyes católicos. Esto es un mensaje a la sociedad. Es decir, no les expulsamos por ser judíos, les expulsamos por profesar la religión judía. Esto es importante. Y entonces cabe preguntarse, bien, ¿y cuántos judíos abandonaron España? Esta es una pregunta a la que los historiadores no han dado al día de hoy una respuesta que nos pueda parecer coherente y que nos pueda parecer universalmente aceptable. Sabemos bien, en eso sí hay un acuerdo entre todos los historiadores, que la comunidad judía de España en 1492
ascendía a unos 300.000 judíos. En esto hay un general acuerdo, muy poquita discusión. Ahora bien, se fueron 20.000, como nos dice Julio Valdeón, se fueron 200.000, como nos dice Josep Pérez, se fueron 100.000, como nos dice Álvarez González o Luis Suárez. No tenemos la menor idea, que es la realidad. Sin embargo, algunos datos, si quieren al final podemos hablar del tema, pues nos hacen pensar que no debieron ser tantos los judíos que abandonaron España. Seguimos con la descripción que hace Nicolás Maquiavelo de nuestro personaje de hoy. Con el mismo pretexto, asaltó las costas de África y realizó la empresa de Italia. Últimamente ha atacado a los franceses y siempre ha planeado y hecho cosas grandes. Príncipe nuevo, que ha tenido que crear su propio reino, que han tenido suspensos y admirados los ánimos de sus súbditos, ocupados por los buenos resultados de sus acciones. Estas han nacido las unas de las otras, sin dejar tiempo a los hombres para conspirar tranquilamente contra él. Fíjense ustedes una vez más esa preocupación que según Nicolás Maquiavelo tienen los grandes personajes reales, de tener entretenidos a la nobleza para que no le terminen representando para ella una molestia o un problema. Les voy a contar también otra anécdota para introducir esta pequeña charla y luego entramos directamente en lo que son los logros de Fernando el Católico en conjunción con Isabel la Católica y luego en esos años que él va a sobrevivir a Isabel la Católica, porque Isabel la Católica muere en 1504, con 40 y pocos años de edad, pero él la va a sobrevivir nada menos que 12 años, hasta 1516, en los que prácticamente en su totalidad va a ser el rey de Castilla, regente de Castilla. Salvo pues ese periodo de 2 meses que le otorga a su yerno Felipe I de Habsburgo y también pues, esos pequeños periodos en los que es el cardenal Cisneros el que ejerce como regente de España. Nos cuenta Henry Kamen una bonita anécdota que es la siguiente: por alguno de los palacios en los que se desenvolvía esta familia real española, pues llega Felipe II con su hija favorita, que es Clara Isabel, ¿verdad? Sí, Clara Eugenia Isabel, exactamente. Y llegan ante un determinado retrato y Felipe II se queda mirando y dice: ¿y este quién es? Y le dice Clara Isabel, su hija, dice: este es Fernando V de Castilla y de España, al que le debemos todo. Clara Isabel, que era una princesa muy despierta, que luego terminará siendo reina de los Países Bajos, pues le explica a su padre que ese que es su bisabuelo, Fernando el Católico, es aquel al que se le debe todo. Fíjense ustedes la entidad del personaje del que estamos hablando. Vamos a hablar un poquito de sus realizaciones, sobre todo en el marco de lo que es su política interior y exterior, de tipo aumento de sus reinos, para que veamos quién es Fernando el Católico. Y vamos a distinguir esta expansión de aquella España emergente en aquel momento maravilloso de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, para que entendamos cuál es la acción de este príncipe en esa expansión española tan acelerada, tan importante que se va a producir en estos momentos. Primero, por lo que se refiere a la expansión peninsular, a la expansión de aquello que hoy contemplamos como reino de España. Estando viva la reina Isabel hasta el año 1504, lo primero que se va a producir en 1479 es la fusión entre Castilla y Aragón, lo cual representa fácilmente el 70% de lo que hoy contemplamos como España. 1479, un proceso muy sencillo que se basa simplemente en un matrimonio y en esa concordia de Ávila en la que la reina Isabel convierte a su marido, Fernando V de Castilla, II de Aragón, en rey de España. En 1483, 9 años antes, por lo tanto, del descubrimiento de América, se conquista Gran Canaria. Gran Canaria no era española, las Canarias no eran españolas. Se conquista en 1483. Esta es la culminación de una conquista de estas islas. Primero había venido lo que se llama la conquista señorial, realizada por una serie de nobles, y finalmente la culminación con la conquista de las islas más grandes, las Islas Canarias, que ya es una conquista de tipo real. 1483 se conquista la isla de Gran Canaria, capital Las Palmas, como saben ustedes. 1492, conquista de Granada, y para muchos, culminación de la unidad de España. No es la culminación de la unidad de España, es simplemente el final de la reconquista.
Se ha terminado la reconquista, es decir, los reinos peninsulares españoles ya no está ninguno de ellos gobernado por gobernantes islámicos o musulmanes. Sí poblado, ojo, sí poblado, no se los va a expulsar, sí poblado, pero no gobernado. No es la culminación de la unidad de España, que es algo, que es un proceso, que es un logro que va a corresponder al príncipe al que hoy nos referimos, pero vamos a hablar del tema en su debido momento. Por lo tanto, final de la Reconquista. Por cierto, si quieren ustedes, por contarles una anécdota, esa historia de que Boabdil el Chico sale de Granada acompañado por su madre, y su madre le avergüenza y le afea su comportamiento, llora como mujer, lo que como hombre no supiste defender, esto no pasó nunca. Esto es pura leyenda. Sabemos incluso el origen de la leyenda, es muy bonito. Es una novela que se llama Paseo por Granada, del año 1678, creo recordar, del padre Echevarría, donde idea esta preciosa historia, la plasma sobre papel y hoy día parece historia auténtica y verdadera. No, esto no ocurrió nunca. Boabdil el Chico no fue expulsado de Granada. Boabdil el Chico entrega las llaves de Granada de manera pacífica. Todo esto ha sido un proceso de tipo diplomático urdido por nuestro príncipe, por Fernando el Católico, precisamente para poder entrar en Granada sin destruirla, mantener aquella ciudad de belleza inimaginable, sin pegar un tiro, como diríamos hoy, convertirla en cristiana, o por lo menos parte de los territorios cristianos, y Boabdil va a recibir el premio que le corresponde en esta acción. Boabdil el Chico va a quedar como señor de las Alpujarras. Se le otorga un señorío en el territorio de las Alpujarras que va a estar ejerciendo durante un año. Y deja de ejercerlo porque está enamorado profundamente de su mujer, Moraima, la cual va a morir. Esto le produce semejante depresión que acaba abandonando lo que es su señorío y toma la decisión, ahora sí, de abandonar la península e instalarse en Marruecos. ¿Con qué fondos? Pues precisamente vendiéndole a los reyes católicos aquello que los reyes católicos le habían regalado, que es el señorío de las Alpujarras. Una solución que seguramente los reyes católicos vieron con muy buenos ojos, pero que se produjo en estos términos, no en otros. Es decir, quedó un señorío para Boabdil el Chico en el que podría haberse muerto y que podría incluso haber dejado en sucesión a sus herederos, cosa que no ocurrió por las circunstancias que les he citado a ustedes. Bien, dentro de este ámbito español va a tener lugar todavía una acción de la máxima importancia, que esta sí va a completar la unidad nacional de una manera razonable, porque luego todavía habrá pequeñas incorporaciones y demás. Pero aquí sí podemos hablar realmente de la culminación de la unidad de España, pero esto es algo que Fernando el Católico va a llevar a cabo cuando Isabel la Católica ya no vive. Se trata de la conquista de Pamplona, la conquista de Navarra en el año 1513. Es decir, 9 años después de que haya muerto la reina Isabel la Católica. La reina Isabel la Católica no pudo contemplar en vida la unidad de España tal como la concebimos hoy. Sin embargo, sí lo pudo hacer Fernando el Católico. Aprovecho para decirles a ustedes, fíjense ustedes en qué clase de país vivimos, y esto es una verdadera pena. Creo no equivocarme, a lo mejor ustedes se meten en la red y encuentran buenas razones para decirme que me equivoco, pero si en el día en que se produjo la conquista de Pamplona en el año 1513, buscan ustedes un artículo en prensa hablando de que estábamos celebrando el 5º centenario de la unidad española, solo encontrarán el que yo escribí en el medio Religión en Libertad. No hubo un solo periodista español, y por supuesto los políticos ni hablar. Yo creo que gobernaba Rajoy, ¿o quién gobernaba en 1513? Me parece que Rajoy. En 2013. 1513 Rajoy. No, por supuesto, pero en 2013 sí. Yo creo que Quiere decir Rajoy, sí. que no es algo atribuible a... es que gobernaba Mariano Rajoy. No hubo el menor festejo, no hubo la menor celebración en aquel día de que efectivamente estábamos cumpliendo nuestro 500 aniversario como nación moderna, 1513. Esta es una realización, por lo tanto, de Fernando el Católico. Por cierto, en una acción posterior, porque luego la familia Navarra intentará recuperar este reino pequeño de Granada, pues me parece que es exactamente 8 años después, en el 1521, en la guerra que se producirá de nuevo entre castellanos y navarros, en este caso los navarros para recuperar Navarra, pues en la ciudad de Pamplona tiene lugar
la famosa caída de San Ignacio de Loyola, que producirá su conversión importantísima a todas luces, como se pueden ustedes imaginar, porque de esa conversión pues, van a hacer una de las órdenes religiosas más importantes de toda la historia, que no es otra que la de los jesuitas. Todo esto por lo que se refiere a la expansión española, realizada primero con Isabel la Católica, luego él en primera persona y en solitario. Vamos a hablar ahora de lo que es la expansión española en Europa, porque en aquel momento las posesiones que tiene España en Europa son no poco importantes. Aquí no hay realizaciones con Isabel, es decir, en ese tiempo que dura el matrimonio entre Fernando e Isabel no se hace ninguna nueva incorporación al reino de España más allá de los Pirineos. Antes, al contrario, lo que va a producirse, lo que va a ocurrir desde el punto de vista de Castilla, es que Castilla va a tener que renunciar a esa tradicional alianza que tenía con el reino de Francia, en aras a lo que constituye los principios básicos de la política exterior aragonesa, que es justamente lo contrario, la enemistad con Francia. Es decir, aquí van a prevalecer los intereses aragoneses sobre los intereses castellanos. Bueno, en Francia, Fernando el Católico posee el Rosellón, en Italia posee Cerdeña. Cerdeña es una isla en el centro del Mediterráneo, muy cercana a las costas italianas, que fue española, ¿me saben ustedes decir cuántos años? 300. Bueno, has atinado bastante. Yo esperaba que hubieran dicho, no, nunca, 20 años, 50, 400 años. La isla de Cerdeña fue española 400 años. Es decir, eso quiere decir que en estos momentos Cerdeña lleva de italiana la tercera parte del tiempo que pasó vinculada a las coronas españolas. Aragón primero y la corona española después. 400 años. 321 años Sicilia. Casi 3 siglos Nápoles. ¿Se dan ustedes cuenta de que ninguna de estas regiones llevan siendo italiana casi ni la mitad del tiempo que fueron españolas? Es impresionante. Todo esto no lo sabemos, no tenemos ni la menor idea. Vamos allí, vamos a Sicilia, nos sentimos extranjeros completamente. Vamos a Cerdeña, vamos a Nápoles, nos sentimos completamente extranjeros. Estuvimos 3 siglos y 4, según el lugar, vinculados de manera absolutamente íntima y absolutamente importante. Fueron españoles muchísimo tiempo todos estos lugares que les estoy diciendo. Bueno, pues precisamente durante ese periodo de tiempo en que Fernando el Católico está reinando solo sobre Castilla y sobre Aragón, porque Isabel la Católica ya ha fallecido, se produce la conquista de Nápoles, gracias, entre otras cosas, a los trabajos y a los esfuerzos y al talento y a la habilidad del gran capitán. Todo esto por lo que se refiere a la expansión europea. Hay una tercera expansión que es no poco importante y que todavía desconocemos más que estas dos anteriores de las que les he hablado, porque esa expansión no es otra que la expansión africana. Es decir, España tuvo importantísimos intereses en todo lo que es la costa septentrional, la costa norteña del continente africano. No tenemos ni idea. ¿Ustedes saben cuántos años fue Orán, la ciudad de Orán, hoy Argelina, española? Casi 3 siglos Orán fue española. Casi 3 siglos. Si van ustedes a la ciudad de Orán, todavía se encontrarán monumentos muy bonitos y muy españoles, como por ejemplo la famosa puerta, bueno, famosa, ¿no? La puerta de España, que es bellísima y construida por los españoles. Casi 300 años la ciudad de Orán fue española. La gente diría hoy día argelina y en todo caso francesa. 300 años fue española la ciudad de Orán. Bueno, pues por lo que se refiere a la expansión africana, con la reina Isabel se conquista Melilla en el año 1497. Es una conquista de los reyes católicos, pero Isabel muere en el año 1504. Y a partir de ese momento, España se va a expandir por la costa septentrional africana en todas estas plazas que les voy a decir y probablemente en alguna otra. Mazalquivir, también acción del rey Fernando el Católico. 1505 en Marruecos. 1508 Peñón de Vélez de la Gomera, también en Marruecos. 1509, Orán, la que ya hemos citado, prácticamente 2 siglos y medio, casi 3 siglos, española, hasta el año 1791. En el año 1791 la ciudad de Orán era todavía una ciudad española. 1510, Bujía, en Argelia, y Trípoli, en Libia. Esta política del rey Fernando el Católico, antes de los reyes católicos, pero sobre todo
de Fernando el Católico en el norte de África, ¿qué sentido puede tener? Es decir, ¿esto por qué se hace? Pues la gente no se tira a conquistar ciudades así como así. Pues voy a conquistar esta porque me parece que está bien situada en el mapa. Tiene muchos enfoques muy bonitos que se puede hacer esta pretensión de prolongar el dominio español sobre las plazas del norte de África. El primero de ellos es una política simplemente de defensa. Eran ciudades que todas eran nidos de piratas. Hacían la circulación y el comercio por el Mediterráneo absolutamente imposible, y particularmente la de los barcos españoles. Así que simplemente es una manifestación más de una política de defensa cabal, más o menos sensata. ¿Por qué no una prolongación de la Reconquista? Hoy, con lo que conocemos de la historia, 5 siglos después, enfocándola desde 5 siglos después, pues nos parece que la Reconquista termina en Granada, ya está. Se ha llegado a Granada, ya está. Esto es una misión secular que tenemos, incluso milenaria, ya la hemos terminado. Pues no, en la mentalidad de los reyes católicos, la Reconquista estaba todavía sin terminar. Es decir, se trataba de seguir conquistando territorios al enemigo islámico y seguir evangelizando y cristianizando esos territorios. ¿Por qué no también más allá del estrecho de Gibraltar? En la mentalidad de ellos, la Reconquista no había terminado en Granada, había que proseguirla todavía. Es también una nueva cruzada. Y en este sentido les voy a dar un dato que también desconocemos mucho los españoles, pero que es muy bonito. El rey de España, y todavía al día de hoy, es decir, Felipe VI y antes que él, Juan Carlos I, es el rey de Jerusalén. Uno de los títulos que adorna la corona española es el de rey de Jerusalén, cosa que incluso los israelíes actuales han llegado a reconocer cuando han tenido que recibir al rey de España en Israel. Y le han dado la condición de rey de Jerusalén. Fíjense ustedes la importancia del título. En su condición de rey de Jerusalén, Fernando el Católico se sentía llamado a realizar una nueva cruzada, que habría sido la 10ª cruzada, para prolongar lo que es la presencia cristiana en tierras africanas. Y luego, y quizás la más importante, quizás la que estaba probablemente detrás realmente en la mentalidad de Fernando el Católico, la reconstitución, que eso es lo que va a dar lugar a todo el proyecto español de los siglos XVI, XVII y XVIII. La reconstitución de la Ruta de la Seda. La famosa Ruta de la Seda, que era la ruta comercial más importante de tantos siglos de historia de la humanidad. Saben ustedes que la Ruta de la Seda queda cerrada definitivamente en el año 1453, cuando Mehmed II, el sultán otomano, conquista la ciudad de Constantinopla, a Constantino XI. Con un Constantino había empezado el Imperio Bizantino, con otro Constantino XI, terminará el Imperio Bizantino. Desde ese momento los turcos cierran la Ruta de la Seda, cosa que no habían hecho imperios anteriores al Imperio Otomano y reputadamente más crueles y menos instruidos, como por ejemplo los mongoles. Los mongoles no habían, son todas las aventuras de Marco Polo, para que se sitúen ustedes en la historia. Los mongoles no habían cerrado la Ruta de la Seda, simplemente establecieron una serie de peajes donde los comerciantes tenían que hacer los oportunos pagos, porque si ellos se enriquecían, pues los gobernantes de aquellos territorios también lo hacían. Sin embargo, los otomanos no tuvieron esa sensatez y lo que hicieron fue proceder a cerrar la Ruta de la Seda, que es lo que va a dar lugar precisamente a que los portugueses, rodeando África y luego las costas asiáticas, intenten reconstituir esa Ruta de la Seda, llegar al mismo lugar, llegar a la China, llegar a las Islas de las Especias, y los españoles intentarán de la misma manera, pero navegando hacia Occidente. Unos más o menos haciendo este viaje, los otros haciendo esta travesía completamente diferente. Pero esa conquista de 1453 de la ciudad de Constantinopla por los turcos es la que va precisamente a introducir en la mentalidad, en la ambición política de los gobernantes del sur de Europa, notablemente españoles y portugueses, el afán por reconstruir la Ruta de la Seda por nuevos caminos, en este caso marítimos, puesto que la ruta terrestre, que es la más fácil, está cerrada. Pues bien, hay un nuevo intento de reconstruir esa Ruta de la Seda, que es precisamente el que va a hacer Fernando el Católico, que lo va a intentar conquistando una serie de plazas en el norte de África para luego adentrarse en Tierra Santa y desde ahí proceder directamente ya a China y a las Islas de las Molucas.
Molucas. Solo que esta ruta que estaba en la cabeza de Fernando el Católico, pues no se va a llegar a acometer. Si se consumará, sin embargo, en la que se intenta a partir de los descubrimientos españoles de América y siguientes. Y ya nos queda nada más que hablar de la expansión americana. Hemos hablado de lo que es la expansión durante este reinado de los reyes católicos en el ámbito español, en el ámbito europeo, en el ámbito africano, y ahora vamos a hablar, ya para terminar, de lo que es la expansión de ese reino que están haciendo por aquel entonces, a partir de 1479, pero ahora en el ámbito americano. Y les hago otra pregunta llamada precisamente a romper con moldes que tenemos en el cerebro y que nos dificultan la visión de la historia tal cual es. Cuando en el año 1504 se produce el fallecimiento de la reina Isabel la Católica, ¿cómo se imaginan ustedes que era el Imperio Español en América? Seguramente ya se imaginan, pues desde luego, todo el Caribe, si no pensamos mucho, México, ya casi también Perú, No. El Imperio Español, cuando se produce la muerte de la reina Isabel la Católica en América, tiene una extensión de 76.000 kilómetros cuadrados. Se reduce a la isla de La Española, ni siquiera las demás islas del Caribe. Se las está explorando, se las está buscando. Se conoce ya buena parte de lo que son los contornos del Caribe, tanto hacia el norte, que son los actuales Estados Unidos, como hacia el oeste, que sería México. Se conoce, se está explorando, se mandan múltiples barcos, se hacen intentos. Lo que es recrear España, crear ciudades españolas, poblarlas, ir españoles allí, iniciarse los procesos de evangelización y de colonización. Cuando se produce la muerte de Isabel la Católica en el año 1504, la isla de La Española y punto final. Es decir, en términos actuales, República Dominicana y Haití. A eso se reduce el Imperio Español cuando se produce la muerte de Isabel la Católica. Isabel la Católica muere sin tener la menor idea de lo que luego será el gigantesco Imperio Español. 76.000 kilómetros cuadrados. Vamos a ver ahora las realizaciones, voy a resumir. Las realizaciones que va a hacer Fernando el Católico una vez que se produce la muerte de Isabel la Católica, durante esos 12 años que van del 1504 al 1516. En primer lugar, es durante el reinado de Fernando el Católico que se empieza a atisbar la posibilidad de que aquello no sean las Indias ni sea Asia. Es decir, Isabel la Católica probablemente se muere en la idea de que se ha llegado a Asia. Como también, por cierto, idea en la que perseverará y permanecerá Cristóbal Colón, que muere 2 años después. Cristóbal Colón, en 1506, muere sin haber dado pruebas de saber que lo que se ha descubierto es un nuevo mundo. Probablemente lo hace de una manera intencionada e interesada. Probablemente es difícil aceptar que él no supiera que no estaba en Asia, sino que estaba en un nuevo mundo que todavía distaba muchos kilómetros de las costas asiáticas. Pero a él no le interesa aceptar esa posibilidad. Él no vio ningún prurito, no vio nada de positivo, en aquel momento era así, en reconocer que había descubierto unas islas ignotas. Era una perfecta tontería, era un logro, una realización que era nimia. Cristóbal Colón había prometido a los reyes católicos llegar a las costas orientales de Asia, reconstruir la ruta de la seda y hacer posible que llegaran a España todas las riquezas existentes en la China. Él no veía ningún mérito en haber descubierto una serie de islotes poblados por hombres desnudos que no eran capaces de producir nada o casi nada, y donde los recursos metalíferos y las riquezas eran muy escasas, pero que muy escasas. Es más, es que probablemente le iba hasta la retribución de su proyecto en ese reconocimiento. Si él hubiera reconocido no haber llegado a las costas de Asia, él lo que había afirmado era llegar a las costas de Asia y por lo tanto ser convertido en virrey, ser convertido en almirante, ser convertido en gobernador. Pero él no había cumplido con su parte. Él no había conseguido aquello que prometió a los reyes católicos. Por la misma regla, los reyes católicos le podían haber dicho ni gobernador, ni virrey, ni almirante. Tú no has cumplido, nosotros no cumplimos.
Por lo tanto, Cristóbal Colón no tenía ninguna razón poderosa para reconocer que era el descubridor de ese nuevo mundo, que es lo que finalmente le ha dado un lugar en la historia al día de hoy, pero se lo habría negado en aquel momento. Bueno, pues es precisamente durante el reinado de Fernando el Católico cuando se empieza a vislumbrar la posibilidad de que aquello no es Asia, sino que por el contrario es un nuevo mundo. Aparece en la famosa obra del año 1503, Novus Mundus, aparentemente firmada por Américo Vespuccio, y que en todo caso relata lo que serían las aventuras de un marino llamado Américo Vespuccio en aquellos territorios, un Américo Vespuccio que existió, que era italiano y que era un gran marino, y que siempre navegó por cuenta y para servicio de los españoles, y cuyos grandes logros los hace siempre para la corona de Castilla. Pues va a ser uno de los primeros que va a pisar en la tierra firme, es decir, en las costas venezolanas y colombianas, Américo Vespuccio, un gran marino italiano al servicio de España, como tantos marinos. Todos los grandes marinos de la época querían servir a España. Esto es grande. Esto demuestra la grandeza de España. Es como todos aquellos que hoy día quieren ser astronautas para la NASA. Pues esos marinos querían servir a España, un Cristóbal Colón, un Fernando de Magallanes, un Quirós, un Fernández de Quirós, este mismo Américo Vespuccio. Bueno, pues este escribe una obra que se llama Novus Mundus, Nuevo Mundo, año 1503. Luego ya para 1503, 11 años después del descubrimiento, había gente que se preguntaba si aquello era un nuevo mundo o eran las costas orientales de Asia, como hasta entonces se creía, razón por la cual se las llamaba las Indias. No se las llamaba las Indias por casualidad, se creía haber llegado a las Indias, así se llamaban. Sin embargo, en 1503 ya sucede esto. 4 años después, esta obra, Novus Mundus, va a caer en manos de un cartógrafo europeo de la máxima importancia, Martin Waldseemüller, que escribe una obra que se llama Universalis Cosmographia. La primera obra, el primer mapa, en el que América aparece ya dibujada con sus contornos orientales y con sus contornos occidentales, aunque los contornos occidentales no son conocidos todavía. Y cuando vean ustedes la obra de Martin Waldseemüller en la Universalis Cosmographia, van ustedes a observar que lo que es la costa oriental, la costa más pegada a Europa, esa mal que mal tiene un contorno, que es el que más o menos han venido descifrando ya tantos marinos españoles, pero lo que es la costa occidental es una mera línea recta. No se sabe nada, pero Martin Waldseemüller ya establece que, puesto que aquello no son las Indias, tiene que haber un medio entre aquellos, tiene que haber un espacio entre aquellas tierras que se están explorando en ese momento y esas costas orientales de Asia a las que se quiere llegar. Dibuja, por lo tanto, es el primero en dibujar el mar Pacífico, aunque no le da nombre. Dibuja el mar Pacífico, muy mal dibujado, como les digo, porque el contorno occidental de América no aparece de ninguna de las maneras, pero ya establece que tiene que haber necesariamente un mar. Neptuno se descubrió de parecida manera. Neptuno primero lo descubre un matemático, que establece las fuerzas que se producen en un determinado lugar del universo, y de aquí necesariamente, por lo que yo estoy viendo, por el conjunto de fuerzas que confluyen aquí tiene que haber un planeta. Y efectivamente, solo 2 semanas después, un astrónomo francés, Urbain Le Verrier, descubre el planeta que no es otro que Neptuno. Pero antes ha sido predicho por un matemático. Aquí exactamente igual. El Pacífico no se conoce, pero ya hay un cartógrafo que establece que necesariamente hay un mar que separa esos territorios que se están explorando de los que realmente se están buscando. Esto no nos debe hacer olvidar que el primer mapa en el que se dibuja América no es el de Martin Waldseemüller en el año 1507, sino que 7 años antes un cosmógrafo español, un cartógrafo español, Juan de la Cosa, ya ha hecho un diseño de las costas orientales del mar Caribe, que son precisamente las que aparecen en el mapa de Juan de la Cosa que tenemos en el Museo Naval de Madrid y que con tanta frecuencia pues le tengo que explicar y les tengo que enseñar a las personas que me acompañan en las visitas que hago al Museo Naval. Primera vez en la historia que se dibujan los contornos de alguna parte de América, pero la primera vez que América aparece completamente diseñada en sus contornos occidentales y orientales es en el mapa de Martin Waldseemüller. Este Martin Waldseemüller va a ser el responsable de que América se llame América,
Porque como ha leído el libro Novus Mundus, aparentemente escrito por Américo Vespuccio, establece que el descubridor de esas tierras es Américo Vespuccio. Y como él mismo dice en su obra, porque lo dice, pues si ha sido descubierto por Américo Vespuccio, de justicia es que se llame América. Martin Waldseemüller no es ningún negro legendario, no tiene ninguna deuda que cobrarle a España, no es un mal cartógrafo, no tiene el menor tipo de animadversión hacia España. Solo 2 años después va a saber ya definitivamente que no es Américo Vespuccio el que ha descubierto América, sino que lo han descubierto los castellanos. Hace un nuevo mapa y en ese nuevo mapa reconoce que esas tierras han sido descubiertas por los castellanos, pero el mal está ya hecho. El mapa ha circulado por todos los territorios europeos y ya América quedará llamada América así por todos los siglos. Fernando el Católico va a llevar a cabo también otra acción de la máxima importancia. Se va a reunir con todos los grandes marinos de su época, cosa que va a hacer por lo menos en 2 ocasiones. Lo que se llama la Junta de Toro en el año 1505 y la Junta de Burgos en el año 1508, con marinos de la importancia de Yáñez Pinzón, uno de los hermanos Pinzones, marino de la más absoluta y total importancia. Es el descubridor del Brasil. El Brasil no lo descubre Pedro Álvarez Cabral, como dicen los portugueses. El Brasil, el primero que lo pisa, va a ser Vicente Yáñez Pinzón, que lo va a hacer 3 meses antes que Pedro Álvarez Cabral, en enero del año 1500, mientras que Pedro Álvarez Cabral va a llegar en abril del año 1500. Por lo tanto, descubridor del Brasil, Vicente Yáñez Pinzón. Y con Vicente Yáñez Pinzón, pues un Díaz de Solís, un Américo Vespuccio, y en fin, todos los que eran los grandes marinos, se reúne Fernando el Católico en persona con ellos, primero en la ciudad de Toro, luego en la ciudad de Burgos, para decidir qué hacer con ese descubrimiento. Vamos a ver, aquí tenemos, intenten ustedes ponerse en aquella época, no en la actual, en que ya lo conocemos todos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos tirado hacia Occidente, hemos navegado unos 7.000 kilómetros, hemos llegado a unas islas pequeñas, inhóspitas, donde hay personas que viven como aquí en Europa se vivía hace 2000 años, tesoro muy poco, no hay nada, desde luego porcelana no hay nada, instrumentos de navegación de ningún tipo, especias nada, aparece un poquito de recurso metalífero. ¿Esto qué es? Pero no íbamos a Asia, no íbamos a restablecer la ruta de la seda y a enriquecernos como antes se habían enriquecido los italianos gracias a esa misma ruta. ¿Qué hacemos? Y eso es precisamente lo que se va a discutir en estas juntas de 1505 y 1508. ¿Qué hacer? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto se presenta como un gigantesco continente que va de norte a sur y que es un obstáculo de nuestra auténtica misión, llegar a las costas de China. Y ahora, ¿cómo vamos a superar esto? Eso lo discute Fernando el Católico en persona con los principales marinos de su época, no mediante personajes interpuestos que luego llevan sus conclusiones a Fernando el Católico. No, es Fernando el Católico en persona el que se reúne con los principales marinos de la época para ver cómo gestionar aquello que en aquel momento no se sabe gestionar, no se sabe ni lo que es. No tiene poca importancia esto que les estoy contando a ustedes, ¿eh? Un dirigente que desciende a hablar con marinos, bueno, todos sabían escribir, pero en fin, quiero decir, pues de una categoría personal muy inferior a la suya, para ver qué es lo que hacemos, cómo conseguimos realmente lo que era nuestro proyecto inicial. En 1508, también durante el reinado de Fernando el Católico, sin Isabel la Católica, se produce se produce ya finalmente la conquista de Puerto Rico con la fundación de las primeras ciudades en Puerto Rico, que no son otras que Caparra y San Germán, que luego será la San Juan actual que ha llegado a nuestros días. En 1509, Juan de Esquivel conquista Jamaica, que luego se perderá en 1655 y será una de las grandes pérdidas que tendrá el Imperio Español a lo largo de toda su historia, porque al final se va a comportar el Imperio Español como un imperio realmente inatacable y realmente inaccesible. En el año 1741 se hace todavía, ya lo saben ustedes, en la ciudad de Cartagena de Indias, ese intento de entrar en lo que es la parte sur del continente americano, en América del Sur, entrando por el norte para conquistar toda América del Sur. Pero eso no lo van a conseguir jamás, ninguna de las potencias, ni Holanda, ni Inglaterra, ni Francia, ni tampoco Portugal, que no lo había intentado, van a intentar arrebatarle
a España lo que son sus posesiones. De ahí que luego vendrá precisamente todo ese tema de la leyenda negra, de las guerras civiles entre españoles, entre criollos concretamente, que son las que van a conseguir finalmente la explosión del imperio, pero no desde fuera. Desde fuera apenas se le dan pequeños pellizcos, casi siempre temporales. Si quieren ustedes, el más importante de todos, el que se va a producir entre 1762 y 1764 de la ciudad de Manila, en la que los ingleses van a encontrar una biblioteca de cartas náuticas absolutamente impresionante, que serán las que luego harán posible, precisamente, la exploración del Océano Pacífico por James Cook, a quien se le atribuye tantos descubrimientos que habían hecho muchos siglos antes ya marinos españoles. Pellizquitos de este tipo, el Imperio Español en ningún momento en América, el Imperio en el Pacífico, jamás pudieron arrebatárselo las potencias a España. Y hubo que proceder a una nueva estrategia, que es precisamente la de la implosión, que sean los propios españoles los que destruyan su propio imperio. Y gracias a armamento de la importancia que tiene precisamente esto que nos congrega aquí tantas veces en este tipo de charlas, que es la leyenda negra antiespañola, que se la creyeron los españoles de aquellos siglos y que nos seguimos creyendo los españoles al día de hoy. Y en 1509, como les he dicho, Vicente Yáñez Pinzón y... no se lo he dicho. Y en 1509, Vicente Yáñez Pinzón, una vez más, este gran marino Vicente Yáñez Pinzón, el hermano de Martín Alonso, que es descubridor de América, junto con Cristóbal Colón y Juan Díaz de Solís, descubren la península del Yucatán y exploran todo el Caribe desde el Golfo de Paria en Venezuela, certificando que ese mar Caribe es un mar cerrado. Todos estos son los logros que se van a hacer en tiempos de Fernando el Católico, desde la muerte de su esposa en el año 1504 hasta su propia muerte en el año 1516. Y yo aquí termino, hay mucho más de lo que hablar, y aquí tenemos un experto para hablar de ese tema que yo les propongo a ustedes, que es precisamente las primeras leyes de Indias, que también se van a redactar en tiempos de Fernando el Católico y con la participación importantísima de Fernando el Católico. Fernando el Católico va a ser, y aquí lo dejo, Fernando el Católico va a ser el que finalmente legisle el matrimonio entre españoles y mestizos. Un matrimonio que ya se estaba produciendo de facto, desde que en el año 1502 la reina Isabel la Católica le hubiera dado la instrucción a Nicolás de Obando de que españoles e indígenas fusionen sus destinos y se casen entre sí, pero el que finalmente va a hacer las leyes regulando y legislando cómo tiene que ser ese matrimonio entre españoles e indígenas va a ser en el año 1514 Fernando el Católico, con algunas de las muchas leyes de Indias que él mismo ya escribió. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el coloquio, como habéis visto. Bueno, muchísimas gracias a los tres por vuestras ponencias. A Patricia no que ya no nos oye. Bueno, yo solo quiero decir que esta jornada ha dado para mucho y es que deja tantas cosas abiertas para seguir hablando que habrá que hacer una segunda. Sin duda. Esperando que vosotros estéis de nuevo invitadísimos. Y, por supuesto, a ver si podemos hacer también algo de Goethe con la hispanidad, de nuevo, que seguro que, viendo lo buenos que sois como historiadores e investigadores, seguro que encontráis algo. Me tengo que marchar. Y muchas gracias, Fran. Gracias, Francho. Y bueno, pues entonces, que invitadísimos a que hagamos una segunda. Desde luego, yo voy a iniciarlo para que se vuelva a hacer también en octubre, un mes tan importante para la hispanidad, que así se ha decidido. En este mes que todos lo celebramos. Y bueno, ahora vamos a continuar con el coloquio. Hay seguro que muchas preguntas. Yo voy a empezar con la primera. Yo voy a empezar con la primera aprovechando aquí mi estatus. Aquí solo tenemos un jovencito, que es mi hijo, que va a hacer 13 años en octubre. Yo veo más, Yo veo más jovencito. Pero un querubín. Y ¿cómo podemos hacer para que esta hispanidad, por parte de todos nosotros, que llegue a todos ellos y cómo tendríamos que
que cambiar? ¿Qué debemos de cambiar? ¿Qué opináis vosotros, que estáis tan involucrados en este movimiento? Yo le estaba preguntando, Y podéis empezar como queráis. que él, en sus clases de historia, qué les explicaban, qué les decían, qué papel tenemos los españoles en las clases de historia. Y Bueno, me estaba diciendo, me estaba contando un poquito de eso. Y eso, y justo además yo también tenía, en hilo de lo que he preguntado, de que tengo claro que en nuestras épocas, las mías, las de ustedes, las de todos, sé que se explicaba mejor la historia de España de lo que se hace ahora. Y entonces por eso venía, ¿qué opináis? Y podéis contestar como queréis. Y ya se explicaba mal. Y ya se explicaba mal, pues entonces ahora ya ni te cuento, ahora rematadamente mal. Entonces, pues que nos digáis vuestra opinión respecto a ello, de qué debemos de hacer. Pero por parte de individualmente cada uno. Empieza el más jovencito, ¿no? Es la pregunta del millón, nos la hacemos mucho, pero yo veo el vaso medio lleno, la verdad. Primero porque en algún momento la gente joven y la gente ya no tan joven se hace preguntas de su alrededor, de su existencia, de dónde vive, de sus calles, de sus catedrales, y en cuanto buscan van a tener un medio a su favor que, a Dios gracias, ya no son ni los libros, ni los periódicos, digo libros de texto, porque algunos son detestables, periódicos, etcétera, sino que van a buscar pues este aparato mundial que nos conecta a todos. Y aquí hay muchísima gente erudita, muchísimo trabajo, muchísima información seria, veraz, documentada, y yo noto, desde que empezamos con esto, noto cada vez un público más interesado, un público juvenil, y la cuestión es porque se preguntan, porque les chocan las cosas, porque ven que la realidad no coincide con el discurso que están. Es una labor ardua, desde luego, no es fácil, pero yo creo que estamos sembrando y que se van a ver resultados a medio plazo. Bueno, yo también veo un progreso, pero yo veo que la cuestión es dura porque sí es cierto que la gente está llegando y está llegando mucho, pero es que hay mucha más gente. Entonces, donde tenemos que hincar el colmillo es en la educación, es en los colegios, es en las escuelas universitarias de maestros, es en la Real Academia de la Historia. Yo el otro día me hicieron una pregunta sobre la Real Academia de la Historia y me publicaron por ahí una barbaridad que se me ocurrió decir. Y es que la Academia de la Historia tendría que pedir perdón al pueblo español por la labor que ha estado haciendo desde su creación. No serías muy popular entre los académicos. Pero es que así, eso me lo pedía el cuerpo, porque no nos han enseñado la historia, como bien has dicho, ahora es cuando peor se está estudiando, creo yo, pero yo estudié la historia que estudié en los años 80, en los años 70, y bueno, sí, bastante más, sí, francamente, bastante mejor que ahora, sí. Pero a mí no me han contado todo lo que pasó en el siglo XIX, que eso ha sido un agujero negro que se nos ha sido ocultado al pueblo español desde siempre. A mí a lo mejor sí, en los años aquellos se me hablaba de los reyes católicos, se me hablaba de los Austrias,